Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los proyectos más emocionantes de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel. Sí, señores y señoras, hoy nos sumergimos en el mundo de Hande Erçel, porque las últimas noticias la involucran en un proyecto que, créanme, nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estamos hablando de un nuevo comienzo, de un giro inesperado en su carrera que ha dejado a todos boquiabiertos. Y no me refiero a un nuevo drama romántico, ni a una campaña publicitaria. No. Esto va mucho más allá. He estado investigando a fondo, leyendo entrevistas, siguiendo cada uno de sus pasos en redes sociales, y he reunido toda la información para contarles absolutamente todo lo que sé sobre este cambio radical en la vida profesional de Hande. Les prometo que se van a sorprender. Así que si son fanáticos de Hande Erçel, si les encanta el drama turco, si son de los que disfrutan estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, entonces este es su vídeo. No se lo pueden perder. Antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el impactante nuevo comienzo de Hande Erçel que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Agárrense que esto se pone bueno. Para entender la magnitud de este nuevo comienzo, primero tenemos que recapitular un poquito la trayectoria de Hande. Todos la conocemos, la amamos, la admiramos por sus papeles en series tan exitosas como Hayat Ağac, Árbol de la Vida, donde demostró su talento desde el principio. Pero fue con Güneş Inkler, Hijas del Sol, que realmente saltó a la fama, conquistando el corazón de miles de fans en todo el mundo. Su química en pantalla con Tolga Sarta era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno. Luego vino Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, donde compartió protagonismo con Burak Deniz. Esta serie la catapultó a la fama internacional. Su personaje Hayat Uzun era adorable, divertida, llena de energía y Hande supo interpretarla a la perfección. La serie se tradujo a muchísimos idiomas y se emitió en muchísimos países, consolidando a Hande como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Después de Aşk Laftan Anlamaz, Hande siguió cosechando éxitos con series como Halka, El Círculo, donde demostró su versatilidad interpretando un personaje completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Y por supuesto, no podemos olvidar Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, que se convirtió en un verdadero boom mundial. Su química con Kerem Bürsin era explosiva y la serie rompió récords de audiencia en muchísimos países. Su personaje Eda YLDZ se convirtió en un icono y Hande se consagró como una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Además de su carrera en la televisión, Hande también ha incursionado en el mundo de la publicidad, siendo imagen de importantes marcas como L'Oréal Paris, Nocturne y Atasai Jewelry. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las embajadoras más solicitadas por las marcas. Pero aquí viene el giro inesperado. Después de todos estos éxitos, después de consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía, Hande Erçel ha decidido pausar su carrera actoral. Sí, señores y señoras, han oído bien. Hande Erçel se tomará un tiempo alejada de las cámaras y los sets de grabación. ¿Pero por qué?, se estarán preguntando. Bueno, la respuesta es más compleja de lo que parece. No se trata de un retiro definitivo, ni de que esté cansada de actuar. Para nada. Hande sigue amando su trabajo y tiene muchísimos proyectos en mente para el futuro. Pero en este momento siente la necesidad de explorar otras facetas de su vida, de dedicarse a otras pasiones y de crecer como persona. Y aquí es donde entra en juego el nuevo comienzo del que les hablaba al principio. Porque Hande no se va a quedar de brazos cruzados durante este tiempo. Al contrario. Ha decidido enfocarse en un proyecto que le apasiona desde hace mucho tiempo, la pintura. Sí, señores y señoras, Hande Erçel es una artista talentosa y ha decidido dedicarle más tiempo y energía a su pasión por la pintura. De hecho, ya ha expuesto algunas de sus obras en galerías y ha recibido muy buenas críticas. Su estilo es abstracto, lleno de color y emoción, y refleja su personalidad creativa y sensible.
En una entrevista reciente, Ande confesó que la pintura es una forma de expresión muy importante para ella. Le permite conectar con sus emociones, liberar su creatividad y comunicarse con el mundo de una manera diferente. También dijo que durante este tiempo alejada de las cámaras, planea tomar clases de pintura, experimentar con nuevas técnicas y seguir desarrollando su estilo. Pero eso no es todo. Además de dedicarse a la pintura, Ande también está trabajando en otros proyectos personales. Se ha involucrado en causas sociales que le importan mucho, como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. También está aprendiendo nuevos idiomas y viajando por el mundo, buscando inspiración para sus obras de arte y para su vida en general. Algunos dirán que es un riesgo alejarse de la actuación en un momento de tanto éxito. Pero Ande es una mujer valiente, decidida y con las ideas muy claras. Sabe lo que quiere y no tiene miedo de perseguir sus sueños. Además, estoy segura de que este tiempo de pausa le servirá para recargar energías, crecer como persona y volver a la actuación con más fuerza y pasión que nunca. Personalmente admiro mucho la decisión de Ande. Creo que es importante que las personas se permitan explorar diferentes caminos en la vida, que no se dejen encasillar en una sola profesión o actividad. Y me parece genial que Ande esté aprovechando este tiempo para dedicarse a sus pasiones y para crecer como persona. Además, estoy convencida de que su experiencia como actriz le será de gran utilidad en su carrera como artista. Su capacidad para conectar con las emociones, su sensibilidad y su creatividad son cualidades que se reflejarán en sus obras de arte. Y quién sabe, quizás en el futuro veamos a Ande combinando sus dos pasiones, la actuación y la pintura. Podría protagonizar películas o series donde también pueda mostrar sus obras de arte, o incluso dirigir sus propias producciones. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que este nuevo comienzo de Ande Ercel es un ejemplo de valentía, de determinación y de amor por el arte. Y nos demuestra que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y para explorar nuevas facetas de nuestra vida. Así que, mis queridos amigos, estemos atentos a los próximos pasos de Ande Ercel. Estoy segura de que nos sorprenderá con sus obras de arte, con sus proyectos personales y, por supuesto, con su regreso a la actuación. Porque estoy segura de que volverá a la pantalla grande y chica para seguir conquistando nuestros corazones. Y hablando de conquistar corazones, no podemos dejar de mencionar la vida sentimental de Ande. Como saben, su relación con Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable y su romance traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas por sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación causó tristeza y decepción entre sus seguidores, pero ambos han demostrado ser muy profesionales y han seguido adelante con sus vidas. Actualmente Ande se encuentra en una relación con el empresario Hakan Sabank. Aunque al principio intentaron mantener su romance en secreto, poco a poco han ido compartiendo algunos momentos juntos en redes sociales, demostrando que están muy enamorados. Hakan Sabank proviene de una de las familias más influyentes y adineradas de Turquía. Es un hombre muy culto, viajado y con una gran pasión por el arte, lo que quizás haya influido en la decisión de Ande de dedicarse a la pintura. La relación de Ande con Hakan ha sido muy bien recibida por sus fans, quienes la ven feliz y radiante. Le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida y esperan que su relación dure muchos años. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, es importante destacar que la decisión de Ande de tomarse un tiempo alejada de la actuación no significa que haya perdido el interés en su carrera. Al contrario, está más motivada que nunca y tiene muchísimos proyectos en mente para el futuro. En varias entrevistas, Ande ha expresado su deseo de trabajar en proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, personajes más complejos y desafiantes. También ha manifestado su interés en trabajar con directores y guionistas de renombre, tanto en Turquía como en el extranjero. De hecho, se rumorea que ya ha recibido varias ofertas para protagonizar películas y series internacionales. Sin embargo, Ande está siendo muy selectiva y está esperando el proyecto adecuado, aquel que realmente la motive y le permita crecer como actriz. Así que, mis queridos amigos, no se preocupen. Ande Ercel volverá a la actuación, y lo hará con más fuerza y pasión que nunca. Solo necesita un tiempo para recargar energías, para dedicarse a sus pasiones y para crecer como persona. Y mientras tanto podemos disfrutar de sus obras de arte, seguirla en redes sociales y apoyarla en sus proyectos personales.
Porque Anne de Ercel es mucho más que una actriz talentosa. Es una mujer inspiradora, una artista creativa y una persona comprometida con las causas que le importan. En resumen, el impactante nuevo comienzo de Anne de Ercel que nadie vio venir es su decisión de pausar su carrera actoral para dedicarse a su pasión por la pintura. Esta decisión, aunque sorprendente, demuestra su valentía, su determinación y su amor por el arte. Además, Anne está aprovechando este tiempo para involucrarse en causas sociales, aprender nuevos idiomas y viajar por el mundo. Su relación con Hakan Sabank la ha traído felicidad y apoyo en esta nueva etapa. Y aunque se tomará un tiempo alejada de las cámaras, Anne tiene muchos proyectos en mente y seguramente volverá a la actuación con más fuerza y pasión que nunca. Su historia nos inspira a perseguir nuestros sueños y a explorar nuevas facetas de nuestra vida. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo este nuevo comienzo de Anne de Ercel. La verdad es que a mí me encanta cuando las celebridades se atreven a romper con lo establecido y a seguir sus propios caminos. Creo que es una actitud muy valiente y que nos inspira a todos a hacer lo mismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Significa muchísimo para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos, de dejar sus comentarios y de compartir sus opiniones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este nuevo comienzo de Anne de Ercel. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que es una buena decisión? ¿Les gustaría verla exponer sus obras de arte? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretara en su regreso a la actuación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Siempre estoy compartiendo información interesante, chismes jugosos y fotos exclusivas. Y ahora sí, me despido de ustedes con un gran abrazo virtual. Les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, de energía positiva y de muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.